Durante siglos, Europa estuvo marcada por una visión profundamente religiosa del cuerpo, el deseo y la moral. En ese mundo rígido y vigilado, el sexo no era solo una cuestión íntima, sino un terreno cargado de pecado, castigo y simbolismo. Monjes, médicos, inquisidores y teólogos construyeron un universo de reglas y excepciones donde todo contacto físico debía ser justificado, controlado o temido. Pero dentro de esa estructura tan estricta, surgieron prácticas que hoy parecen incomprensibles. Penitencias ligadas a sueños eróticos, fantasmas con deseo carnal, esposas imaginarias para curas solitarios, e incluso demonios que, sin cuerpo, lograban fecundar mujeres. Cada una de estas formas de entender y controlar el deseo refleja un modo particular de mirar la carne, el alma y lo prohibido. Lejos de ser anécdotas, estas costumbres fueron parte activa del pensamiento medieval. ¿Por qué les daba tanto miedo el deseo si era algo que todos sentían? El cuerpo indisciplinado, emisiones nocturnas y vigilancia masculina. Las prácticas sexuales en la Europa medieval se entienden hoy a partir de numerosos registros escritos que reflejan cómo se organizaban las relaciones íntimas dentro de distintos ámbitos de poder, creencia y control. A través de esos materiales se reconstruye un entorno donde el deseo se cruza con la religión, la jerarquía, la desigualdad y la disciplina. Algunos ejemplos describen vigilancia severa sobre el cuerpo y sus impulsos. Otros muestran costumbres que se alejaban de lo esperado, y muchos plantean situaciones marcadas por la obediencia o el sometimiento. Cada elemento ayuda a entender cómo se estructuraban las reglas que definían el placer, la falta, el castigo o la desviación. Lo que parecía habitual para algunos era motivo de condena para otros, y esas diferencias coexistían en la misma época. ¿Qué comportamientos eran tolerables y cuáles se consideraban inaceptables, incluso sin ser nombrados? Durante gran parte de la Edad Media, una de las inquietudes constantes en el ámbito religioso fue el problema de las emisiones nocturnas. Aunque ocurrían sin intención, se veían como un signo de desorden espiritual, de pérdida de control y, sobre todo, como algo que ensuciaba el alma. La preocupación venía de lejos. Ya en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande advertía que incluso los santos podían ser atacados durante el sueño por imágenes sucias provocadas por el diablo. Según él, aunque una persona resistiera las tentaciones durante el día, por la noche su mente quedaba expuesta. Aún así, ofrecía un consejo: levantar la mente hacia cosas más altas, aspirar a lo divino y de esa forma debilitar los impulsos del cuerpo. Su lectura del libro de Job mostraba esa lógica. El alma debía elegir colgarse, es decir, elevarse por encima de lo carnal, para que la fuerza de la carne muriera por dentro. Para muchos religiosos, estas experiencias representaban un choque entre lo que deseaban ser, puros, disciplinados, y lo que realmente eran, cuerpos que reaccionaban más allá de la voluntad. Estas emisiones se transformaban en una señal clara del fracaso o éxito de sus esfuerzos por mantenerse íntegros. Además, por tratarse de un tema que escapaba al control voluntario, ofrecía una oportunidad rara para hablar directamente del cuerpo masculino fuera del marco de la reproducción. Aunque hubo intentos de extender el concepto de contaminación a mujeres, los textos dejaban claro que este era un asunto centrado en hombres, y especialmente en monjes y curas que aspiraban a vivir sin sexo. Textos antiguos dividían la preocupación en tres ejes: si estas emisiones impedían participar en los rituales, si podían usarse como medio para evaluar el estado espiritual, y si quien las sufría tenía culpa o no. Lo primero era práctico. Si un sacerdote se manchaba, ¿podía dar misa? ¿Podía comulgar? En muchos casos, la respuesta era no. La impureza debía desaparecer antes de acercarse al altar. Pero también había una dimensión espiritual.
Algunos guías religiosos usaban estas situaciones para medir qué tan fuerte era la voluntad de sus discípulos. Juan Casiano, por ejemplo, elaboró una escala de 6 niveles de castidad. El último nivel, casi imposible de alcanzar, era el de aquel que no solo no pecaba mientras estaba despierto, sino que tampoco se contaminaba mientras dormía. Para ayudar a alcanzar ese ideal, recomendaban controlar la dieta, evitar líquidos y hasta colocar metales fríos sobre el cuerpo. También se aconsejaba no dormir justo después de rezar, porque el diablo aprovechaba esos momentos para atacar. Otros, como Juan Clímaco, proponían quedarse dormido repitiendo oraciones. El objetivo era que ni el sueño debilitara la vigilancia interior. La tercera pregunta era si el afectado tenía culpa. Atanasio defendía que no. Como era involuntario, no podía considerarse pecado. Afirmaba que era una necesidad física, algo natural. En cambio, Agustín no lo tenía tan claro. En sus escritos reconocía que, aunque fuera un sueño, había algo que lo inquietaba. Recordaba sus antiguas experiencias sexuales y sentía que esas imágenes volvían en los sueños sin que él pudiera evitarlo. Se preguntaba si él seguía siendo él mismo mientras dormía. Decía que a veces lograba resistir en el sueño, pero otras no, y al despertar sentía vergüenza aunque no culpa. Su solución fue alejarse por completo del mundo de los sueños, evitar analizar qué significaban y enfocarse en mantener la voluntad firme mientras estaba despierto. Para Agustín, el cuerpo estaba afectado por la concupiscencia, ese desorden interno que había nacido con el pecado original. Esa fuerza lo alejaba de Dios y desobedecía a la mente. Los genitales, según él, eran el lugar donde más se notaba esa desobediencia. Más adelante explicaría que en los sueños, la voluntad estaba apagada, por eso no había pecado. Pero también advertía que el diablo usaba los sentidos para entrar en el cuerpo, por la vista, el oído, el olfato, incluso por el habla. De esa forma, se metía en los pensamientos, dormidos o no. En uno de sus textos, dice que el demonio puede usar los gestos más sutiles del cuerpo para leer la mente humana. En ese mundo, las fantasías sexuales no eran cosa del individuo, sino el resultado de una invasión maligna. Si uno no consentía, no había culpa. Este pensamiento se consolidó en una carta escrita por Gregorio el Grande, que respondía a una serie de dudas del arzobispo de Canterbury. Allí se clasificaban 3 tipos de emisiones: las que venían por necesidad física, las que se debían a excesos como comer en demasía, y las que surgían de pensamientos sucios mientras uno estaba despierto. Solo estas últimas se consideraban verdaderamente culpables. El análisis se centraba en distinguir entre sugerencia, placer y consentimiento. Solo este último era pecado completo. Con el tiempo, esta mirada se fue extendiendo. Las oraciones antes de dormir pedían alejar fantasías y proteger el cuerpo de ser ensuciado. Algunos rituales trataban el cuerpo como si fuera una iglesia que había que limpiar. El sacerdote rezaba para que Dios eliminara todo rastro de pasiones, rabia o deseos. En ciertos casos, si se pensaba que había habido consentimiento, se aplicaban penas más fuertes. Pero en general, lo importante era mantener el cuerpo limpio para poder celebrar la misa. A partir del siglo XIII, esta preocupación se volvió aún más intensa. Las reformas dentro de la Iglesia exigían un clero puro, y la Eucaristía tomó un valor central. El miedo a acercarse manchado aumentó. Las confesiones, obligatorias desde el Concilio de Letrán, llevaron este temor también al pueblo. Los manuales para confesores detallaban cómo evaluar estas emisiones, si eran soñadas, si venían de pensamientos anteriores, si despertaban placer. Algunos decían que si el pecado comenzaba en la vigilia, entonces la emisión era grave. Incluso se debatía si quedarse dormido deseando tener ese tipo de sueños era ya motivo de castigo. Gerson, un teólogo del siglo XV, escribió varios tratados sobre el tema. Afirmaba que las confesiones podían poner en peligro al sacerdote, ya que escuchar relatos sexuales podía provocarle una emisión. Recomendaba, por eso,
ciertas posturas corporales durante la confesión, evitar miradas directas, hablar poco y rezar antes de atender penitentes. Cuando el confesor era una mujer, sugería que si ella pensaba que sus palabras podían excitar al sacerdote, debía confesarse con otro. Este cuidado extremo reflejaba la paranoia creciente en torno al cuerpo masculino. El problema fue que esa vigilancia, tan concentrada en lo masculino, empezó a desdibujar los límites de género. Algunos textos comparaban las emisiones con la menstruación, y se hablaba del semen como si fuera un humor sucio que debía salir. La figura del sacerdote se volvía casi femenina. Incluso se usaban imágenes de mujeres sangrando para describir al clérigo contaminado. En El sueño de un monje, Gerson comparaba su estómago con un vientre sucio donde se escondía el cuerpo de Cristo. De ahí surgía la pregunta: ¿era correcto que el cuerpo de Cristo habitara ese lugar impuro? La solución de algunos fue aceptar que la contaminación podía ser inevitable. Y más aún, si uno la sufría sin querer, eso le sumaba mérito espiritual. Gerson citaba el ejemplo de Santa Lucía, quien decía que si la violaban sin su voluntad, su castidad era doblemente premiada. Placer sin consentimiento. El íncubo como castigo del deseo. Durante los siglos medievales, muchas autoridades religiosas y médicas empezaron a mostrar un interés particular por lo que ocurría en la intimidad mental y física de las mujeres, sobre todo cuando se trataba de impulsos sexuales que ellas mismas no sabían explicar. En ese contexto, se volvió común vincular las fantasías eróticas femeninas con seres sobrenaturales, en especial con demonios que tomaban forma masculina durante la noche. A estos se les atribuía el papel de seductores invisibles que buscaban corromper el cuerpo y el alma a través de contactos sexuales que muchas veces se daban mientras la mujer dormía. La presencia de estos entes no solo era una forma de explicar el deseo femenino, sino también de controlarlo dentro de una narrativa que mezclaba pecado, medicina y fe. Los demonios conocidos como íncubos eran figuras frecuentes en relatos médicos, confesionales y judiciales. Eran descritos como seres que atacaban cuando la mujer estaba indefensa, durante el sueño o en momentos de soledad, provocando placer carnal involuntario. Para los tratadistas de la época, este tipo de experiencia no era imaginaria ni simbólica, sino una visita real que dejaba huellas físicas, como cansancio extremo, marcas en el cuerpo o secreciones vaginales. En algunos documentos, se mencionaban mujeres que aseguraban haber sentido una figura encima de ellas durante la noche, con el peso de un hombre adulto y sensaciones que mezclaban miedo con placer. Aunque no veían el rostro del visitante, muchas afirmaban reconocerlo por los sonidos, el olor o el contacto corporal. La medicina de ese tiempo no ignoraba estas versiones. Algunos textos trataban de diferenciar entre una fantasía surgida de la mente femenina y una intervención externa causada por un demonio real. Según esa visión, si una mujer tenía pensamientos impuros de manera constante, eso abría la puerta a una posible visita demoníaca. Así, el deseo sexual no solo era visto como algo pecaminoso, sino como una debilidad física que podía convertir el cuerpo femenino en un blanco fácil para las fuerzas del mal. Algunos médicos incluso sostenían que la humedad natural del cuerpo de la mujer facilitaba la entrada de espíritus impuros que se alimentaban del calor generado durante los sueños excitantes. También se hablaba de mujeres que experimentaban orgasmos mientras dormían y que despertaban en medio de un profundo sentimiento de culpa. Estos episodios eran tomados como evidencia de que el demonio las había tocado, aunque ellas no hubieran consentido nada. En algunos textos religiosos, se explicaba que el demonio no necesitaba la aprobación de la mujer para invadir su cuerpo, sino que bastaba con que ella tuviera pensamientos impuros en su vida diaria. Esa era la manera en que los clérigos y jueces conectaban la moral con lo que ocurría durante la noche, reforzando la idea de que el cuerpo femenino debía ser constantemente vigilado, incluso en sus momentos de descanso. Uno de los relatos más citados fue el de una joven que, según su propio testimonio, empezó a sentir visitas nocturnas luego de haber leído historias de caballeros y aventuras amorosas.
Los clérigos que la interrogaron aseguraban que esas lecturas habían estimulado su imaginación, debilitando su alma y preparando el terreno para que un íncubo se apoderara de ella. Durante semanas, la mujer dijo haber sentido la presencia de un hombre que se acostaba junto a ella, le acariciaba el cuerpo y la hacía experimentar sensaciones que jamás había sentido en estado consciente. Aunque nunca vio su rostro, estaba convencida de que no era un sueño. Estos casos no eran aislados. En varias regiones de Europa, los tribunales eclesiásticos documentaron confesiones similares. Algunas mujeres acudían por voluntad propia a los confesores para contar lo que les pasaba, mientras que otras eran acusadas por familiares o vecinos tras mostrar cambios en su comportamiento o síntomas físicos. En muchos procesos, se incluían detalles sobre la postura en la que el demonio se colocaba, la frecuencia de las visitas y los efectos posteriores, como menstruaciones irregulares, pérdida de apetito o sentimientos de tristeza. Todo era interpretado como parte del mismo fenómeno, una forma de corrupción que venía de afuera, pero que solo afectaba a quienes ya eran vulnerables por dentro. Para los teólogos, estas experiencias también servían como ejemplo de la lucha constante entre el bien y el mal dentro del cuerpo humano. Se decía que el demonio no elegía a sus víctimas al azar, sino que buscaba señales de debilidad espiritual, como el orgullo, la vanidad o el deseo sexual mal canalizado. En el caso de las mujeres, se insistía en que debían evitar todo lo que pudiera estimular su imaginación, desde canciones románticas hasta pensamientos solitarios. La soledad, de hecho, era vista como un estado peligroso para ellas, porque aumentaba las posibilidades de una visita demoníaca sin testigos. Por eso se recomendaba dormir acompañadas, evitar pasar mucho tiempo sin hablar con otros y confesar cualquier pensamiento impuro antes de que se convirtiera en un acto. Las penitencias para quienes confesaban haber tenido contacto sexual con demonios variaban según el contexto. En algunos casos, las mujeres debían retirarse de la vida pública durante un tiempo, asistir a oraciones diarias o llevar ayunos prolongados. Otras eran obligadas a vivir bajo vigilancia clerical, especialmente si las visitas demoníacas continuaban. En los peores escenarios, eran acusadas de haber cooperado con las fuerzas del mal y podían terminar encarceladas o incluso ejecutadas. El simple hecho de haber sentido placer durante una experiencia de este tipo ya era considerado un signo de culpabilidad, incluso si la mujer insistía en que no había dado su consentimiento. En varios tratados médicos también se abordaba la posibilidad de que algunas mujeres inventaran estas historias para justificar sus propios deseos. Sin embargo, esta idea no fue tan extendida como podría pensarse. En general, se asumía que los testimonios eran sinceros y que las mujeres afectadas estaban realmente convencidas de lo que decían. Esto se debía a que las autoridades creían que el demonio era capaz de manipular tanto el cuerpo como la mente, creando sensaciones reales sin necesidad de un acto físico visible. Así se explicaba, por ejemplo, que una mujer despertara excitada o con señales en su cuerpo sin recordar nada concreto. El demonio, según estas ideas, podía operar de forma sutil y silenciosa, burlando incluso la vigilancia más estricta. También existían relatos sobre mujeres que afirmaban haber mantenido relaciones prolongadas con un mismo demonio, al que consideraban su amante secreto. En esos casos, los confesores buscaban determinar si se trataba de una posesión permanente o de un pacto voluntario. Algunas mujeres aseguraban que el ser las trataba con ternura, que les hablaba en sueños y que les prometía protección a cambio de su entrega. Para la Iglesia, estas historias eran aún más peligrosas porque implicaban una forma de consentimiento que rompía con la idea de víctima pasiva. Cuando se sospechaba que la mujer había aceptado ese vínculo, el castigo solía ser más severo. En todos estos escenarios, el cuerpo femenino aparecía como un espacio frágil, susceptible a influencias externas y profundamente marcado por el deseo, aunque ese deseo fuera negado públicamente. La combinación de medicina, religión y confesión sirvió para establecer un sistema de control donde la fantasía sexual femenina quedaba atrapada entre la culpa, el miedo y la vigilancia constante. Así,
Incluso los sueños más íntimos podían convertirse en evidencia de pecado, corrupción y contacto con lo prohibido. Sexo en lugares sagrados. En varios registros que abarcan desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, aparecen casos documentados donde personas, tanto hombres como mujeres, fueron sorprendidas manteniendo relaciones sexuales en espacios que eran considerados sagrados. Entre los lugares mencionados se encontraban altares, sacristías, capillas, bancos del coro y otras zonas interiores de iglesias, muchas veces en contextos rurales, donde el acceso a estos edificios no estaba siempre controlado. Las autoridades eclesiásticas trataban estos episodios no solo como faltas sexuales, sino como actos de profanación directa. En muchos documentos de la época, las palabras utilizadas para describir estas acciones eran más severas que en otros tipos de pecado carnal. No era simplemente un comportamiento visto como impuro, sino como una forma de violar un espacio que debía estar apartado de lo terrenal. Este tipo de acusaciones aparecen en manuscritos legales, informes de obispos y registros judiciales locales. A menudo, el castigo que se imponía no solo implicaba penitencia, sino también expulsión de la comunidad religiosa o incluso penas públicas para los implicados. Se trataba de preservar el respeto a lo que se entendía como terreno de lo divino, y estas acciones se percibían como una amenaza directa al orden simbólico de la Iglesia. En muchas ocasiones, los registros no especificaban si los involucrados eran pareja estable o desconocidos. Lo que parecía importar era el lugar y no la relación entre ellos. El hecho de haber usado un rincón sagrado para algo considerado tan corporal generaba una respuesta que iba más allá de lo moral. Los documentos solían subrayar que este tipo de comportamientos manchaban o contaminaban el espacio, lo que a su vez obligaba a realizar rituales de purificación. Estos rituales podían incluir nuevas bendiciones del lugar, rezos comunitarios o incluso cerrar temporalmente el templo. En ciertos casos, los participantes eran considerados como poseídos por fuerzas del mal o como instrumentos del demonio. Algunos teólogos aseguraban que el diablo encontraba su mayor satisfacción no tanto en el acto sexual como tal, sino en que éste se realizara en un lugar donde se celebraba la misa, se guardaban reliquias o se administraban los sacramentos. El uso de términos como sacrilegio, profanación o desecración era habitual en estas descripciones. No era raro que se mencionara que el acto había ocurrido sobre el altar o ante la imagen de un santo, lo cual intensificaba la gravedad del caso. Estas frases buscaban resaltar que no solo se había cometido un pecado, sino que además se había hecho con una especie de desafío a la presencia de lo sagrado. En ciertas regiones, como en algunos pueblos del norte de Europa, se documentaron medidas arquitectónicas para evitar este tipo de conductas. Por ejemplo, se reforzaban las puertas de las capillas, se colocaban cerraduras especiales o incluso se prohibía el acceso nocturno a los templos, salvo en ocasiones específicas. Esta preocupación no era solo teórica. Había un reconocimiento claro de que los edificios religiosos estaban expuestos a usos considerados indebidos. Algunas comunidades rurales consideraban que las iglesias vacías eran lugares adecuados para reunirse en secreto, lejos de la mirada de la familia o la autoridad local. En este sentido, las autoridades religiosas debían enfrentarse no solo a la dimensión teológica del problema, sino también a la práctica concreta de los fieles. No se trataba únicamente de condenar desde el púlpito, sino de actuar sobre las condiciones físicas que permitían estos encuentros. En los textos más detallados, también se pueden leer intentos por entender las motivaciones detrás de estos actos. Algunos autores atribuían este comportamiento a la falta de enseñanza moral o a la debilidad del carácter humano, mientras que otros lo veían como un reflejo de la ignorancia o el aislamiento social. Sin embargo, el tono general era de firme condena. En ningún caso se consideraba que el acto pudiera tener alguna justificación. Se hablaba de tentaciones, de caídas en la carne, de momentos de debilidad aprovechados por el enemigo espiritual. Además,
En algunos registros se especifica que las iglesias se habían vuelto lugares más accesibles durante ciertos momentos del año, especialmente durante fiestas religiosas o tras la celebración de misas. La acumulación de personas y el movimiento constante podían generar oportunidades para actos de este tipo sin que fueran inmediatamente descubiertos. A veces, se relataban los hechos con una precisión casi escénica, mencionando el tipo de banco donde ocurrió el acto, la hora aproximada, la posición del altar o incluso la luz de las velas. Esta atención al detalle no respondía necesariamente a una fascinación morbosa, sino a la necesidad de establecer con claridad que el acto había ocurrido dentro del espacio consagrado y no en sus alrededores. En otros casos, los acusados aseguraban no haber tenido intención de ofender lo sagrado. Alegaban no haber encontrado otro lugar o no haber comprendido la gravedad de lo que hacían. Estas justificaciones eran rechazadas de plano por los jueces eclesiásticos. La idea de ignorancia no era vista como atenuante. Por el contrario, muchas veces se interpretaba como una señal de la pérdida de respeto general hacia lo espiritual. En algunas regiones, como ciertas zonas del sur de Europa, se mencionaba que algunos individuos consideraban la iglesia como un lugar privado cuando estaba cerrada. Esta percepción, más ligada a lo funcional que a lo simbólico, alarmaba a las autoridades religiosas, que veían cómo se difuminaba la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano. A partir del siglo XV, varios obispos ordenaron campañas de inspección para asegurar que los templos permanecieran cerrados fuera del horario litúrgico. Incluso se llegó a designar responsables locales para verificar el estado de las puertas y ventanas. En algunas diócesis se encargaba a los monaguillos o a miembros laicos la tarea de asegurar el cierre nocturno. También se imponían penas a quienes fueran descubiertos merodeando sin razón en los alrededores del templo. En cuanto a las penas, podían variar según la región y el momento histórico, pero generalmente combinaban castigos físicos con actos de penitencia. Se imponían ayunos prolongados, peregrinaciones, multas, azotes o incluso exposición pública. En los casos más graves, los implicados eran expulsados de la comunidad o se les negaba el acceso a los sacramentos durante un tiempo determinado. La insistencia en castigar no solo al hombre, sino también a la mujer, aunque no siempre de forma equitativa, muestra que el acto era entendido como una responsabilidad compartida. No importaba si uno de los dos había sido persuadido por el otro. Lo que se penalizaba era el hecho en sí y su localización. A medida que avanzaban los siglos, algunas regiones adoptaron medidas más preventivas. Se incrementó la vigilancia en los alrededores de las iglesias, se instalaban campanas o candados, y en ciertos casos se colocaban vigilantes nocturnos durante celebraciones largas. También se intensificó la predicación contra este tipo de conductas, incluyendo advertencias explícitas durante los sermones. La idea era que no bastaba con imponer castigos después del acto, sino que debía evitarse desde antes. En paralelo, algunos manuales para confesores incluían preguntas específicas para detectar si los fieles habían cometido este tipo de faltas. Se enseñaba a los curas a indagar si alguien había realizado actos impuros en lugares sagrados para imponer penitencias adecuadas. Esto refuerza la idea de que no era una preocupación menor, sino un tema que había entrado en el núcleo del control espiritual. A lo largo de varios siglos, el uso indebido del espacio religioso para encuentros sexuales se mantuvo como uno de los pecados más graves en la lista eclesiástica. No solo atentaba contra la moral sexual, sino contra la separación simbólica entre lo sagrado y lo profano. Para las autoridades de la época, no había mayor ofensa que transformar un lugar de culto en escenario de pasiones humanas. Esa mezcla entre deseo y espacio divino desafiaba las bases mismas del orden espiritual que se intentaba preservar. La mujer intolerable. El silenciamiento de la esposa del sacerdote. Durante los siglos XI y XII, en plena reforma gregoriana, la figura de la esposa del sacerdote
fue objeto de una estrategia sistemática de invisibilización, condena y expulsión. Esta transformación no respondió solamente a exigencias legales sobre el celibato, sino a un proceso mucho más profundo de redefinición del cuerpo clerical como un espacio sellado, puro y completamente desligado de cualquier vínculo carnal femenino. En ese contexto, la presencia de una mujer al lado del altar no solo era vista como una infracción moral, sino como una amenaza a la eficacia de los sacramentos y a la pureza misma de la Iglesia. La figura de la esposa sacerdotal quedó atrapada en una zona de ambigüedad que la hizo insoportable. No era del todo laica ni enteramente religiosa, y esa ambigüedad se interpretó como una forma de impureza que debía ser extirpada. Este proceso no se limitó a una regulación escrita, sino que se tradujo en un conjunto de discursos, imágenes y prácticas que construyeron a la esposa del sacerdote como una figura peligrosa. Desde el lenguaje teológico hasta la literatura devocional, desde las decisiones conciliares hasta las leyendas hagiográficas, se estableció una equivalencia constante entre la mujer casada con un clérigo y la corrupción del culto. En muchos textos, su mera cercanía al altar se presentaba como una contaminación, como si su cuerpo femenino alterara el orden ritual. Se sostenía que, al compartir lecho con ella, el sacerdote se convertía en un canal de impurezas que afectaba no solo su propia dignidad, sino la validez de la misa que oficiaba. Uno de los recursos más utilizados para sostener esa exclusión fue el recurso a la animalización o demonización. Algunas fuentes describían a estas mujeres como verdaderas aliadas del diablo, encargadas de sabotear la santidad del clérigo. No eran vistas como esposas en el sentido sacramental del término, sino como intrusas que distorsionaban el orden eclesiástico. En los sermones y tratados reformistas, se afirmaba que sus caricias debilitaban el cuerpo del sacerdote, que sus palabras confundían su juicio y que sus cuerpos lo empujaban al pecado. Incluso se las describía como agentes de caos que no solo arrastraban al clérigo al infierno, sino que convertían su casa en una especie de prostíbulo escondido bajo apariencia de vida doméstica. En la práctica, muchos sacerdotes vivían en pareja y criaban hijos sin ocultarlo demasiado. Pero con la intensificación de las reformas eclesiásticas, esa realidad comenzó a verse con otros ojos. Las autoridades no solo exigieron celibato, sino que convirtieron la existencia de esas mujeres en un escándalo. Se las expulsó de las casas parroquiales, se las despojó de derechos y se las retrató como fuente de vergüenza. Su papel fue borrado también de los relatos oficiales. En las hagiografías, cuando aparecía una esposa, su presencia era explicada como una etapa previa al verdadero camino de santidad, como un error juvenil que había sido abandonado en aras de la consagración total. Un ejemplo notable es el caso de Severus, un obispo venerado como santo, cuya esposa Vincentia es mencionada en fuentes tempranas como una figura piadosa. Sin embargo, en los relatos posteriores su rol se va diluyendo hasta convertirse en un obstáculo que Severus tuvo que superar. En algunos textos, la pareja se separa voluntariamente para vivir en castidad, mientras que en otros, simplemente se omite su existencia. Esa omisión no es casual, sino parte de una política narrativa que buscaba eliminar cualquier rastro de vida conyugal en la historia de los hombres santos. El rechazo a la esposa sacerdotal no solo tenía un sentido disciplinario, también cumplía una función simbólica dentro del nuevo modelo de iglesia que se estaba consolidando. El clérigo debía aparecer como una figura separada del mundo laico, como un cuerpo distinto, controlado y puro. La mujer casada con él rompía esa frontera, recordaba su humanidad, lo vinculaba al deseo y a la carne. Por eso, su exclusión se volvió un elemento indispensable en la construcción de la nueva identidad clerical. La expulsión de esas mujeres no fue solo un acto social o jurídico, sino una purga simbólica que reordenaba el significado del altar, del cuerpo del sacerdote y de su autoridad.
La esposa que volvió como sombra, huellas femeninas tras el altar. A medida que avanzaban los siglos centrales de la Edad Media, la figura de la esposa del sacerdote, oficialmente suprimida, comenzó a reaparecer en formas simbólicas dentro de la cultura visual, devocional y narrativa. No regresó como personaje con un rol estable, sino como sombra, como ausencia marcada por su exclusión. Sin embargo, esta exclusión no fue silenciosa ni definitiva, ya que su eco se manifestó en figuras femeninas ambiguas que se movían entre lo santo y lo deseado. El caso más destacado fue el de la Virgen María, cuya idealización como madre pura sirvió para sustituir a las esposas reales del clero que habían sido expulsadas de su rol y del espacio religioso. Durante la Reforma Gregoriana, los líderes eclesiásticos buscaban consolidar el celibato sacerdotal como prueba de la santidad clerical y la eficacia de los sacramentos. Esta campaña no se limitó a imponer reglas. Necesitaba símbolos potentes que reforzaran la separación entre lo sagrado y lo mundano. En ese contexto, la figura de María fue elevada como modelo de pureza inmaculada, y su cuerpo fue idealizado como el canal sin contaminación que permitió la encarnación de Cristo. Su virginidad, incluso después del parto, fue defendida con argumentos teológicos detallados, como los que propuso Radberto de Corbie, quien insistía en que María no había sufrido dolor ni impurezas durante el nacimiento de Jesús. Esta visión también requería borrar cualquier vínculo entre la maternidad real y la experiencia corporal de las mujeres comunes. En contraste con las esposas del clero, que eran descritas como fuentes de corrupción o incluso de castigo para el sacerdote, María era representada como la madre ideal que no transmitía pecado ni contaminación. Así, el cuerpo femenino fue dividido simbólicamente. La parte superior, asociada con la leche de María, era venerada y espiritualizada, mientras que la parte inferior, relacionada con la sexualidad y la menstruación, era condenada. Esta escisión marcó la forma en que se pensó la feminidad dentro del cristianismo durante siglos. A medida que crecía la devoción a la Virgen, también aumentaba el rechazo hacia las mujeres reales que tenían vínculos con el clero. La esposa del sacerdote, una figura borrada legalmente, regresaba bajo otras formas en relatos de milagros, sermones, visiones y leyendas. A veces, como en los cuentos de monjes y predicadores, aparecía como una mujer piadosa cuya devoción mariana salvaba al sacerdote de su lujuria. En otras ocasiones, era vista como amenaza, una mujer que, por codicia o deseo, robaba la hostia consagrada para utilizarla como amuleto o poción de amor, como en el caso narrado por Pedro Damián. Los reformadores no solo necesitaban castigar la lujuria clerical, sino demostrar que el cuerpo del sacerdote debía estar limpio para poder celebrar el misterio del altar. Para ello, se recurrió a visiones y relatos en los que las manos del sacerdote eran rechazadas por Dios si estaban contaminadas por el contacto sexual. Sin embargo, también se multiplicaban historias en las que María intervenía para proteger a los sacerdotes, mostrando que ella podía sustituir, consolar y redimir lo que las esposas ya no debían representar. En algunos casos, esta sustitución se volvió literal. Se conocen ejemplos de clérigos que celebraban matrimonios simbólicos con estatuas de la Virgen como una forma de sellar su compromiso con la castidad. La imagen de María, adornada con vestidos y joyas, reemplazaba a la esposa de carne y hueso. El sacerdote se comprometía así con una figura idealizada, sin cuerpo impuro ni pasiones. Esta relación, profundamente simbólica, reforzaba la distancia entre el clero y la vida doméstica, mostrando que la única esposa aceptable era una imagen espiritualizada. No obstante, la tensión persistía. Aunque la Iglesia proclamaba la pureza absoluta del clero, la realidad mostraba que muchos sacerdotes seguían manteniendo relaciones, a veces de forma clandestina. El rechazo a estas prácticas no siempre era efectivo, lo que generaba ansiedad sobre la validez de los sacramentos. La esposa del sacerdote, aunque oficialmente desaparecida,
continuaba provocando temores y dudas. Su figura reaparecía en cuentos, advertencias y supersticiones populares. Se decía que una misa celebrada por un sacerdote que convivía con una mujer era inválida y que recibir la paz de su concubina podía anular los efectos del rito. Sexo sin carne. El dilema teológico del deseo incorpóreo. Durante siglos, los teólogos medievales discutieron con intensidad cómo algo tan corporal como el sexo podía estar relacionado con seres que, supuestamente, no tenían cuerpo. El problema no era menor. Los demonios eran descritos en muchos relatos como capaces de seducir, poseer o embarazar mujeres humanas, pero al mismo tiempo se les definía como entidades espirituales, puras, sin carne ni órganos. Esta contradicción obligó a los pensadores eclesiásticos a elaborar argumentos complejos que mezclaban dogma, biología precientífica y una profunda obsesión por el control sexual. El caso de los íncubos y súcubos, demonios sexuales que adoptaban forma masculina o femenina según su propósito, llevó a redefinir los límites del deseo y la materialidad. Algunos autores intentaron resolverlo diciendo que estos seres robaban semen de hombres dormidos para luego transferirlo al cuerpo de la mujer, actuando como meros vehículos de reproducción ilícita. Otros afirmaban que, aunque los demonios no poseían cuerpo, podían condensar materia del aire o del entorno para simular uno. De esta forma, su aparente fisicidad era una ilusión diabólica, suficiente para engañar tanto a los sentidos como a la carne. Entre los teólogos que se tomaron más en serio este dilema, se encontraba Tomás de Aquino, quien dedicó páginas enteras a reflexionar sobre la capacidad de los demonios para generar placer sin órganos. Según su razonamiento, los ángeles, tanto buenos como caídos, podían manipular los cuerpos humanos desde fuera, excitando los sentidos o provocando alucinaciones táctiles. Lo interesante es que, para muchos teólogos, el problema no era la lujuria del demonio, sino la participación pasiva del cuerpo humano. Si una mujer soñaba que había sido poseída por un íncubo y al despertar presentaba signos físicos, se asumía que su carne había cooperado, aunque su conciencia no. Esta visión alimentó una sospecha permanente sobre los cuerpos dormidos y reforzó la idea de que el diablo encontraba su camino incluso sin necesidad de tentación directa. En consecuencia, el sueño dejó de ser un espacio seguro. La cama, ya no solo símbolo de descanso, se convirtió también en un campo de batalla invisible donde lo espiritual y lo carnal se enfrentaban. Uno de los puntos más debatidos era la cuestión del embarazo demoníaco. Si los íncubos eran capaces de dejar embarazadas a las mujeres, ¿de dónde provenía el material genético? Aquí surgieron explicaciones aún más retorcidas. Algunos autores propusieron que los demonios podían actuar como intermediarios. Robaban el semen de hombres vivos, usualmente durante sueños húmedos, y lo introducían en mujeres dormidas o vulnerables. Así se preservaba una lógica natural, aunque bajo medios sobrenaturales. En este escenario, el demonio no creaba vida por sí mismo, pero servía como instrumento de corrupción. Esta hipótesis fue útil para la Iglesia, ya que evitaba tener que aceptar que un ser sin cuerpo podía generar materia o vida. Al mismo tiempo, le permitía vincular el pecado sexual con la influencia demoníaca, reforzando la necesidad de vigilancia incluso sobre los actos involuntarios. Otro argumento giraba en torno a la idea de que los demonios podían condensar temporalmente partículas del aire o del entorno, vapor, polvo, incluso sangre menstrual, para formar una carcasa corporal. Esta forma ilusoria, aunque efímera, les bastaba para interactuar con humanos. Según esta visión, el cuerpo diabólico no era real en un sentido físico permanente, pero sí lo suficiente como para engañar a quien lo percibía. En ese contexto, el sexo con demonios era posible no porque los demonios tuvieran cuerpos, sino porque podían manipular las percepciones humanas y usar fragmentos de materia terrestre para sus fines. Esta solución teológica era absurda desde el punto de vista actual, pero funcionaba dentro del sistema de pensamiento medieval, donde lo simbólico y lo material se entrelazaban sin límites claros.
Algunos tratados llegaron incluso a discutir si el semen transferido por los demonios mantenía su alma, o si era simplemente una sustancia corrupta. Esta preocupación revelaba hasta qué punto la teología intentaba controlar no solo los actos sexuales, sino también su resultado biológico. En muchos casos, los nacimientos atribuidos a íncubos eran considerados malditos desde el inicio, aunque fisiológicamente fueran idénticos a los demás. Se asumía que esos niños habían sido concebidos sin voluntad humana, y por tanto, su existencia misma era fruto de un pecado externo. En estos relatos se mezclaba la obsesión por la pureza con el miedo a la invasión invisible. La idea de que una mujer podía ser penetrada sin contacto humano directo y quedar embarazada por intervención diabólica reforzaba una visión del cuerpo femenino como poroso, vulnerable y potencialmente culpable incluso cuando dormía. A pesar de lo grotesco que pueda parecer, estos debates teológicos tenían consecuencias prácticas. En los tribunales eclesiásticos, los testimonios de posesión o visita de íncubos eran tomados en serio. Muchas mujeres confesaron bajo tortura haber sido visitadas por figuras sombrías durante la noche, sintiendo peso sobre el pecho, dificultad para respirar y sensaciones físicas asociadas con el sexo. En un contexto donde la medicina era rudimentaria y el conocimiento sobre parálisis del sueño inexistente, estas experiencias se interpretaron como pruebas reales de actividad demoníaca. La teología ofrecía así una explicación cerrada que absorbía cualquier manifestación corporal inesperada. Si una mujer gritaba durante la noche o amanecía con signos de agitación, no se pensaba en un trastorno del sueño, sino en una visita infernal. Lo más inquietante es que, en muchos de estos relatos, el deseo no era el problema principal, sino el contacto físico en sí. Aun cuando no había placer, el hecho de que el cuerpo respondiera era suficiente para hablar de pecado. La frontera entre víctima y cómplice se diluía rápidamente. Algunas mujeres decían haber intentado resistirse a los demonios, pero eran igualmente juzgadas por haber sido tocadas. Esto colocaba al cuerpo femenino en una situación de indefensión simbólica, donde no importaba la voluntad ni la conciencia. El simple hecho de haber sido objeto de placer, incluso sin consentimiento, era visto como una marca de impureza. También se desarrolló una jerarquía de culpabilidad. Si la mujer despertaba y el demonio se retiraba sin consumar el acto, se consideraba una señal de virtud. Pero si el acto seguía adelante, aunque ella no lo recordara del todo, se asumía que había una disposición interior, una falta de pureza previa que había facilitado la invasión. En este marco, el cuerpo ya no era solo una morada del alma, sino una especie de ventana abierta al mal. Por eso se exigía a las mujeres dormir con crucifijos, rezar antes de acostarse y evitar alimentos o pensamientos que pudieran excitar los sentidos durante la noche. La vigilancia del deseo no descansaba al dormir. Era una tarea continua, incluso en el silencio de la oscuridad. En los tratados más extremos, se sugería que algunos demonios desarrollaban una preferencia por ciertas mujeres. Se hablaba de visitas recurrentes, de pactos no verbales y de una especie de posesión sexual continua. En esos casos, las mujeres eran consideradas casi esposas espirituales del demonio, atrapadas en un ciclo de pecado nocturno del que no podían escapar sin intervención sacerdotal. Este tipo de relatos inspiraron parte de las acusaciones más crueles en los juicios de brujería, donde se asumía que las brujas mantenían relaciones carnales con el diablo. Aunque la mayoría de los textos se centraban en mujeres, también existían historias de hombres acosados por súcubos. En esos casos, la culpa se percibía como menor, ya que se asumía que el hombre, al menos, había sido atacado por una forma femenina, mientras que la mujer era vista como más pasiva, más abierta al mal. Lo que resulta más revelador de todo este corpus teológico es la ansiedad profunda frente a los límites del cuerpo. El sexo sin cuerpo era una amenaza porque desbordaba la lógica del control físico. No se podía castigar al demonio, no se podía encarcelar a un espíritu. Por eso, la única forma de responder era castigar al cuerpo humano involucrado, incluso si había sido víctima. El miedo a una sexualidad sin forma, sin carne,
sin consentimiento, llevó a una vigilancia extrema sobre lo invisible. La teología, al intentar cerrar esta brecha conceptual, terminó expandiendo su control sobre el sueño, el deseo inconsciente y los espacios más íntimos del cuerpo, y